No me están enviando el mail de los links de acceso. A ver, espérenme un segundito. Acá lo tengo. Sí, son unas preguntas. No, les voy a mandar unas preguntas y los tienen que completar para la siguiente semana y la entregan. Y son solo un par de textos. Ahora me acuerdo. Perdón, no me acordaba que había decidido. Son 3 preguntas sobre unos textos, algunos de los textos que vamos a ver que están más específicamente concentrados en relación a la mirada del otro y la primera parte de lo que estuvimos viendo de ética. Entonces tienen que trabajar sobre esos textos y vincularlos con, ¿cómo se llama? Contestar algunas preguntas, vincularlos con algunos ejemplos, relacionarlos entre sí y nada más. O sea, es algo bastante sencillo. ¿Quién no puede entrar al Classroom? ¿Quién dice que no puede entrar al Classroom? Oh, Santiago. Ah, Santiago, ¿qué tal? No sabía que estabas haciendo esta materia. No, lo puso, me dijeron, me estaba en el grupo, me mandaron un email diciendo, a mí no me llegó ni un email. Me ¿Qué mandaron mail? del link de la clase. No me llegó nada, me dicen, che, vos tenés el link, me mandaron el mensaje a mí. No, no me llegó ni un correo ni pude ingresar, pero vos estás en lista, me dijo. Ah, Entonces no me mandaron nada, le dije, che, mándame un email porque no me llegó ni un correo, ni notificación ni nada. Ni siquiera correo tuyo, por eso, porque si no me habías mandado un mensaje y estabas, me decía. no, yo no les mandé correo de nada. Por eso yo le aclaré, le dije, no, no mando nada, porque si no me hubiese mandado ellos un mensaje, le dije. Bueno. Disculpa, tal. Bien, entonces, bien, avancemos un poquito en relación a esta idea de esto que estábamos viendo en la clase pasada, así más o menos tienen algunos como, no sé, como elementos, digamos, para pensarlo un poco en relación a pensando en el trabajo, ¿no es cierto? Ya lo abro, esperen. Un segundito. Por lo que entendí, sí. No sé si es en grupo o no. Bueno, en la clase pasada habíamos arrancado viendo justamente algunas cosas que podían funcionar también, nada, como estudios de casos, ejercicios, un poco yo les mostraba, ¿no? Algunos casos en particular, hablábamos un poco del caso acá en la Argentina del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, el rol, ¿no?, de la fotografía en esta idea de la construcción del otro como, ¿no?, como o de la construcción, ¿no?, de la alteridad, o sea, del otro, de esta idea, ¿no es cierto?, de un otro. Y después, que me parecía como lo más interesante, esta apropiación que hacen en el arte contemporáneo algunos fotógrafos para poder trabajar desde el arte contemporáneo con estas imágenes y actualizarlas, darles como una vuelta de tuerca en la cual estas imágenes puedan ser interesantes, significativas, puedan funcionar de alguna manera para nosotros. Entonces, bueno, veíamos el trabajo de Javier Kriskowski y veíamos el trabajo de Marco Bufano, que en los dos casos dialogan con una situación que tiene que ver con el contexto, por un lado, de producción de las obras, ¿no es cierto?, cómo fueron producidas estas fotografías, y un poco esta idea, ¿no?, de la producción vinculada al sometimiento, o sea, son casi, ¿no?, fotos obligadas, ¿no es cierto? Y esta idea, sobre todo por ahí en la de Kriskowski, esta idea de la diferencia que hay entre un retrato, ¿no?, y estas fotografías que se separan del retrato en relación a que no están realizadas para ser vistas por sus modelos, ¿no es cierto? Entonces, cuando Kriskowski lleva las fotografías nuevamente, ¿no es cierto?, a
perdón, lleva las fotografías nuevamente a, ¿cómo se llama? Ay, disculpen, al propio ingenio y se las muestra a los descendientes de esta gente, hace como un cierre de esa operación, ¿no es cierto? Esta gente, o sea, les permite, digamos, ser, ¿no es cierto?, parte de la recepción de las fotos, algo que había sido vedado, ¿no? O sea, me parece que ahí hay algo que es como una vuelta de tuerca que puede ser interesante para pensar, ¿no es cierto? Y que un poco ustedes piensen que la idea, nosotros vamos a hacer un trabajo final. El trabajo final, ustedes tienen que agarrar una serie fotográfica y analizarla. Y un poco la idea es que ustedes analicen cómo fue producida, ¿no?, la fotografía, y también en qué contextos la foto fue exhibida, fue mostrada, o sea, y cómo dialogaron, ¿no?, los contextos de producción con los contextos de exhibición. Y me parece que ahí hay algo que es interesante y una lógica, ¿no?, que se rompe con la muestra de Krzyzewski. Estas fotos fueron producidas en el ingenio. Los sujetos que fueron usados como modelo no solo no tomaron decisiones en cuanto a la forma en que iban a ser representados, o sea, esta mujer no pudo elegir si salía vestida, si salía desnuda, en qué contexto salía, si salía o si no salía, o sea, no pudo elegir nada, ¿sí? O sea, no tomó decisiones en cuanto, ¿no?, a la fotografía, y luego no fue parte de la recepción de la fotografía. Estas fotos no estaban destinadas para ella, estaban destinadas para un grupo social totalmente ajeno, que eran, por ejemplo, científicos europeos, ¿sí?, o científicos de distintos lugares, de ciudades importantes, que querían conocer a las poblaciones originarias de distintas locaciones, en este caso del Chaco, ¿no es cierto? Entonces, este es un grupo de matacos y aparecen con ese epígrafe, ¿no es cierto? Matacos, 40 años, Chaco, nada más, ¿no es cierto? No hay nombre, no hay nada que la identifique como una persona individual, más allá, ¿sí?, de su pertenencia a un grupo del cual se supone, ¿no?, que ella es una representante. Y ese se supone que es el valor o el índice de esta fotografía, ¿no es cierto? El objetivo de esta fotografía es asimilarla a esa representación. Bueno, lo que va a romper, o la lógica que se rompe con la obra de Krzyzewski es esta, ¿sí? Estas personas van a poder apropiarse de esas fotografías y se van a poder quedar con esas fotografías como si ellos hubiesen sido las que las encargaron. Entonces ahí hay, ¿no es cierto?, como una toma de decisión, ¿no?, un empoderamiento, por decirlo de alguna manera, del sujeto cuando se vuelve receptor, ¿no?, de las fotos. En este caso la operación es un poco distinta, ¿sí? Y acá, también hay una vinculación con esta idea, ¿no es cierto?, de cuál es la lógica del ingenio, ¿no? Que los ingenios en la Argentina han tenido... Que, entonces, decía, ¿no?, esta foto... No les estaba compartiendo nada, chicos, avísenme. Esta foto, ¿no es cierto?, decía que ella no toma decisiones en relación a la representación, ¿no es cierto? Cuando Krzyzewski muestra las fotografías nuevamente en el ingenio 100 años después, esas fotos empiezan a tomar una dimensión y un significado totalmente distinto, porque los receptores de esas imágenes cambiaron. Y eso marca un cambio fundamental en las fotografías. Por otro lado, también esto vuelve a plantear, ¿no?, pone como en evidencia, pone en discusión o actualiza una discusión sobre los ingenios en la Argentina y la lógica de los ingenios en la Argentina, que no es menor, que es importantísima y que ha tenido distintos abordajes desde el arte, desde Tucumán Arde hasta nuestra época, ¿sí? O sea, cómo estas plantaciones, cómo estos ingenios, cómo los espacios productivos, la mano de obra esclava en los espacios productivos campesinos, o sea, hay un montón de cosas de las cuales se puede hablar y que siguen siendo pertinentes hasta el momento actual, ¿sí?
Bueno, el caso de Marco Bufano, la conexión de las fotografías de 1906 se hace con el golpe militar, el golpe cívico-militar. Entonces es como que el pasado y el presente de la historia argentina se conectan y eso empieza a tener, en esa actualización es como que se le agregan capas de sentido, ¿sí? Y estas fotografías ya no solo me hablan, ¿sí?, de lo que sucedió en 1906, de cómo fueron tratadas las poblaciones originarias, de cómo fueron obligadas a trabajar en distintos lugares, de cómo fueron sometidas, de cómo fueron diezmadas. No solo me habla de eso, sino me habla, ¿no?, de cómo ciertas prácticas siguen siendo utilizadas por ciertos grupos de poder en la Argentina. Entonces, hay ahí una actualización, ¿no? Bueno, eso no solamente sucedió acá. Denme un segundito, pues. No, les decía que no solamente sucedió acá porque esas prácticas, como en realidad son prácticas que se planificaron en otros lugares, por ejemplo, en la Academia de Antropología de París, y luego se extendieron a todas partes, y la idea era que las fotografías fueran sacadas en todas partes igual, para poder hacer comparaciones. Y hoy en día muchos artistas están trabajando, ¿no es cierto?, con esos materiales, porque, bueno, significan algo y porque además fueron los modos en los que aparecen probablemente las primeras fotografías de los primeros grupos sociales o las primeras fotografías de los distintos pueblos originarios, de los distintos grupos sociales en distintos lugares. En este caso estamos viendo a un artista de la India que se llama Pushpamala N, que va a trabajar con un tipo de fotografías exactamente iguales, pero en la India, ¿sí? Como para que ustedes vean que no es exclusivo de acá, o de América, o de Argentina. Y se le llama serie etnográfica a este laburo, que son 45 fotografías de distintos tamaños, montadas así, como ustedes lo ven, con distintos marcos, con distintos formatos, con distintos tamaños, que recuperan esa manera, ¿no?, de trabajar la foto de la antropología de París, en donde se hacen estas mediciones antropológicas, antropométricas, donde se trabaja, por ejemplo, con reglas, con cuadrículas. Ella en este caso no aparece desnuda, sino que aparece haciendo como distinta exhibición de trajes típicos. Y eso también es como bastante representativo porque se juntan un poco estas dos cosas, que es mostrar, ¿no?, a las figuras, que es un poco lo que aparecía de acá, ¿no es cierto? Por un lado mostramos a las figuras, pero por otro lado también mostramos los trajes, porque hay un consumo por ahí un poco más exótico de estas imágenes, o exotizante de estas imágenes, que funciona un montón, un montón. Entonces se consumen estas imágenes de personas vestidas con trajes peculiares, ¿no?, que son distintos a los europeos y que llaman la atención por eso. Siempre, obviamente, lo que va a llamar la atención es la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso, en la India llaman la atención estos trajes que son distintos, y aparece también la foto de frente y de perfil, la foto también escenografiada, que esto va a aparecer un montón en la Argentina y en todas partes. La foto escenografiada que se saca en un estudio en donde se recrea lo que es la naturaleza y cierta idea, ¿no?, como de lo salvaje, ¿no? Entonces fíjense cómo se le ponen algunas plantas, algunos cestos, que es lo típico, la cestería,
En el caso de las mujeres, la ropa, algo de vegetación. Y en el caso de los hombres, por ahí algún arma, algún elemento de caza, ¿no? Que eran por ahí las cosas que más llamaban la atención y que más aparecían como representadas. Y ella no solo hace las fotos, estas de acá, sino que pone en evidencia que la foto es una puesta en escena, que está sucediendo en un estudio, porque si vos ves esta foto de acá, pensás que por ahí sucede en un ambiente natural, si la ves rápido, ¿no? O sea, rapidito. Si la ves así, te das cuenta que es evidente que la foto está sucediendo en un estudio, y si la ves así, se hace como más evidente todavía que la foto está sucediendo en un espacio con fotógrafos y con toda la parafernalia, ¿no? Y de nuevo esta idea de la vinculación con lo criminal, que va a ser elaborada, ¿se acuerdan que lo veíamos acá? Por muchas personas, desde lo teórico, desde lo discursivo, desde lo fotográfico, esta relación que había entre la fotografía criminal y la fotografía etnográfica, porque es en el mismo momento. Los métodos de Bertillon y los métodos, ¿no es cierto?, de registro policial se van a empezar a hacer en el mismo, o sea, prácticamente en el mismo momento que se hacen los métodos antropométricos para el registro de indígenas. Entonces, claro, para los indígenas es muy violenta la fotografía de registro antropométrica, porque ellos sienten que están siendo criminalizados y que están siendo tratados como criminales, y por otro lado, no saben exactamente para qué van a ser usadas las fotos, y no saben exactamente qué tipo de álbumes van a engrosarse con esas fotos. Y tienen miedo de que sus fotos se terminen transformando, se terminen mezclando, ¿no?, con los álbumes criminales. Entonces, también esta reticencia a dejarse fotografiar tiene un poco que ver con eso, ¿no? O sea, no es casual, no da lo mismo. Y todo esto en el marco de esta idea de de esta mirada como exotizante, ¿no? De buscar que el otro sea representado como un otro exótico, ¿sí? Y por eso me llama la atención. Cuando yo en el otro encuentro características que se pueden asimilar a mi cultura, a mi forma de entender el mundo, con las que yo puedo empatizar, de repente deja de ser algo tan interesante, ¿sí? Yo voy a coleccionar un álbum de imágenes, es porque ese otro llama mucho la atención y porque me resulta extraño, ¿sí? Entonces, lo que se va a exaltar es lo diferente, nunca lo igual. Por eso también da la sensación, cuando uno ve, ¿no?, en estos momentos, es como que daría la sensación de que no hay punto de conexión entre los investigadores y las personas que son investigadas. Bueno, primero porque sí, culturalmente las diferencias son enormes, ¿sí? Culturalmente las diferencias son muy sustanciosas, son muy significativas. Por otro lado también, sobre todo hacia el sur del continente americano, las poblaciones originarias no tienen culturas tan sofisticadas como por ahí hacia el norte, los mayas, los aztecas, los incas, tenían culturas como un poquito más sofisticadas con las que, en la concepción europea, ¿no es cierto? Y cuando los europeos se topan con eso, tienen como una mirada que les permite, ¿no?, tener una comprensión distinta. Los guaraníes, los matacos, los toba, los mapuches, los patagones, todos esos pueblos originarios que habitan lo que hoy en día es el territorio argentino, no se caracterizan por tener grandes obras arquitectónicas, o no se caracterizaron por tener grandes producciones simbólicas de la misma manera que tenían por ahí los mayas, los aztecas, como decíamos, ¿cierto? Y esa es un poco la medida, ¿no?, que ponen los europeos para valorar una cultura. De todas formas, las otras culturas también fueron tratadas medio de la misma forma, o sea, no vamos a decir que fueron tratadas mucho mejor, pero más o menos, ¿no? Entonces, nuestras culturas fueron como rápidamente descalificadas como culturas, ¿no?, en el concepto de culturas. Pero de todas formas, los paisajes, los animales y algunas costumbres fueron vistas desde el lado de lo exótico, ¿no?
Bueno, en este caso les quería mostrar la obra de Fiona Tan, que es una artista de Indonesia. En realidad ella está viviendo ya hace muchos años en Holanda y labura desde Holanda. Es más, la obra que vamos a ver participó en la Bienal de 2009, la Bienal de Venecia, perdón, de 2009, como parte del pabellón de Holanda, lo que hoy en día serían Países Bajos, en esa época todavía era Holanda. O sea que funciona como un artista medio como más de Países Bajos, ¿no? Y hace un laburo que a mí me pareció súper interesante, porque ella va a recuperar, a mí me gustó mucho porque, bueno, porque por ahí a mí me pareció interesante, porque ella recupera los diarios de Marco Polo, del viajero italiano que viaja a la China, que son hermosísimos. Los diarios de Marco Polo, si no los leyeron, leanlos, la verdad que son hermosísimos, es así como para un texto para leer, súper interesante. Imagínense lo que era en ese momento, ¿no? También adentrarse, ¿no es cierto?, en la exploración que hace Marco Polo y las dos culturas que van a confluir ahí en ese contacto, ¿no? Entonces, ella como que toma un poco eso, pero también toma un poco esa idea, y después toma también la idea de cómo es visto Oriente hoy en día. Y cómo es visto sobre todo Oriente, y se refiere más que nada a la China, ¿no? O a ese Oriente, digamos. Pues la obra se llama Oriente Desoriente. Cómo es visto, ¿no?, ese mundo hoy en día, y cómo ese mundo está atravesado por cuestiones que tienen que ver con el consumo, y nosotros lo vemos, ¿no es cierto?, el consumo masivo de productos que tienen dos cualidades: o son productos ultra baratos y de muy mala calidad, o son productos muy elaborados, de muy buena calidad, con materiales muy sofisticados y con un acabado, ¿no?, muy sofisticado, o sea, como si fueran dos extremos, ¿no es cierto? Entonces, ella lo que va a armar es una especie como si fuera de gabinete de curiosidades, en donde se ve, o sea, es una videoinstalación en donde aparece una figura masculina, vestida, ¿no?, como si estuviera en una época cercana a la de Marco Polo, como un hombre oriental, pero es occidental, y que camina por una especie de espacio, como una especie, como les digo, ¿no?, de lugar donde aparece de todo, desde pimienta, especias, animales disecados, objetos de plástico de esos baratos, ¿no?, de cualquier cosa, esculturas y objetos artísticos complejos, sedas, cosas de tecnología, bueno, todo mezclado, ¿no es cierto?, que es un poco nuestra idea, ¿no es cierto?, de los consumos orientales, desde esos productos de calidades exquisitas y de un refinamiento increíble, hasta esos productos de consumo hipermasivo, de esos que no duran más que un uso porque se rompen instantáneamente y de muy mala calidad, ¿no es cierto? O sea, está todo junto, ¿no? Y ella lo recorre y el lugar tiene como una impronta que uno no termina de entender si es antiguo o es moderno, porque también las piezas que hay están mezcladas. Entonces uno encuentra, ¿no?, como fotografías antiguas, que soy de repente un reproductor de música, ¿no? Entonces es como que se mezclan las cosas. Todo esto se proyectaba en una pared muy grande, como en una especie como de panorámica, y en una voz en off un hombre iba narrando los diarios de Marco Polo, ¿no? Por eso les decía que aparecía, ¿no?, un poco esta cosa del viajero, y el viajero que descubre ese otro mundo un poco maravilloso, lujoso, exótico, exuberante, increíble, y cómo es ese contacto de ese mundo con Europa, ¿no?, o con Occidente, digamos, ¿no? Ella lo plantea con Europa porque, bueno, lo hace desde Europa, pero nosotros podemos decir Occidente. Y ahí aparece la tercera pata, o la segunda, o la tercera, no sé, pues estaría esto, la voz en off, que sería una segunda pata, sí, esto sería como la tercera pata, que es otra proyección, en donde lo que se ve es, en el tiempo contemporáneo,
una imágenes de los camiones, las fábricas y la gente desplazándose a ir a los lugares donde se producen este tipo de piezas, y cómo la industria brutal, la industrialización brutal de estos lugares ha generado un estrago tanto social como ecológico, ¿no es cierto? Entonces ves niños trabajando, en la naturaleza diezmada, basura, desperdicios, los camiones, la polución, ¿no? Un poco todo eso. Y un poco ella busca, ¿no?, hacer también una referencia con digamos, cuál es el costo, ¿no?, que en Oriente tiene la producción de esos bienes de consumo masivos, y por otro, cuál es el costo que en Oriente tiene esa idea, ¿no es cierto?, del Oriente exótico, ¿sí? Y ahí ella recupera la problemática del turismo, y el turismo como un problema en dos dimensiones. Por un lado, el problema ecológico, ¿no?, del turismo, y por otro lado, el problema por ahí más de corte social, o no sabría cómo llamarlo, donde van turistas más depredadores de la cultura, depredadores de los bienes, depredadores de la naturaleza, depredadores de los niños, ¿no?, el turismo sexual, bueno, ¿no?, el turismo depredador que diezma, ¿no?, sociedades y culturas, ¿no? Entonces es como poner en diálogo, ¿no es cierto?, esa imagen, ¿no?, de la riqueza, del exotismo y de una fantasía que nosotros tenemos de Oriente, y mostrarnos un poco cuál es el costo, ¿no?, que el sostener esa fantasía tiene para estos países. Y Oriente es interesante pensar a qué se refiere, ¿sí? Porque, bueno, cuando Marco Polo viaja a la China, viaja a Oriente, y viaja a la China, concretamente, a la China de Gengis Khan, ¿sí? En cambio, cuando nosotros hablamos, cuando Europa, sobre todo cuando Francia habla de Oriente, Francia se refiere, y es la que acuña un poco el término, ¿no?, en relación a Occidente, acuña el término de Oriente. Y Francia lo acuña como si fuera por oposición. Y Oriente es la oposición a Occidente. Entonces Oriente es África, es Japón, es la China, es la India. Oriente es un montón de cosas, y cosas, civilizaciones, países, lugares, geográficamente, culturalmente, económicamente, religiosamente, muy diversos entre sí, que quedan bajo la etiqueta, ¿no?, de Oriente, ¿no? Ustedes, si les interesa el tema, tienen subido, a mi modo de ver, uno de los textos más lúcidos sobre ese tema, que es el de Edward Said, que es uno de los textos probablemente que elaboran, ¿no?, esta idea de cuál es la mirada, ¿no?, sobre todo desde Francia, que son los que acuñaron esta idea, cuál es la mirada que se tiene y cómo se construye, ¿no?, esta idea de Oriente desde Francia, y es sumamente interesante. Bueno, y un poco en esa línea, y en la línea esta de cómo se van, ¿no?, armando estas ideas exóticas en relación a la alteridad y en relación al otro, algunas cosas ya a principios del siglo XX. ¿A quién le debemos, no?, un poco todas estas construcciones, ¿no? Julio Verne, que es el más conocido, y por ahí uno que no es tan conocido, y por eso me interesaba traerlo un poquito a colación, que se llama Róbida, que podría haber sido muy conocido si no fuera porque le tocó coexistir con Julio Verne, que en ese momento tenía como mucha difusión su obra y fue muy famoso y le estaba yendo muy bien. Entonces, bueno, Róbida quedó como en un lugar por ahí más segundo, y lo que más se hizo lo que más se difundió de él fueron sus artículos y sus libros de turismo, que eran sobre, por ejemplo, Italia, Suiza, España, qué sé yo. Y por ahí no tanto la literatura
o no tanto la obra gráfica, que es sumamente interesante, porque él está pensando todo el tiempo, ¿no?, en relación al futuro, ¿no? Imagina que si hay gramófonos que permiten escuchar el sonido, puede haber aparatos que permitan ver imágenes, que permitan escuchar sonidos, ¿sí?, que permitan ver imágenes. Habla del teléfono, ¿no?, como muy sorprendido. Habla, no sé, por ejemplo, de el lugar que van a ocupar las mujeres en el futuro. Entonces imagina que vamos a ocupar el mismo lugar que los hombres. Entonces, si los hombres se baten a duelo, las mujeres también. Si los hombres son jueces, las mujeres también. Y hace todo un montón de imágenes en relación a eso. Bueno, ¿no?, algunas imágenes de ciudades fantásticas. Del orientalismo, obviamente, gran parte de esto nosotros se lo debemos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el romanticismo? Y acá en América hubo muchos artistas que vinieron, europeos. Por ejemplo, Montbazon era un artista francés que llegó acá a Argentina luego de haber ganado premios en Europa y de que le fuera muy bien en Europa. Era un artista francés que cuando se consagra allá, toma la decisión de venir acá a América y viaja por distintos países americanos. Y en Argentina, por ejemplo, deja algunas obras en donde un poco la idea es esa, ¿no es cierto?, encontrar esos tipos particulares, diferentes. Por eso hablamos de la alteridad, porque lo que se construye es eso, ¿no es cierto? Lo que se está buscando construir es esa idea de la diferencia, ¿sí? Rugendas, un artista alemán, va a estar en Perú, y en Perú hace varias representaciones de las tapadas, que eran un grupo de mujeres que deciden, ellas, salir a la calle tapadas, porque eso les da más libertad. O sea, les permite, ¿no?, tener como una autonomía, que si tienen que estar, ¿no?, mostrando la cara, todo el mundo se entera de quién son y qué hacen, y eso no les permite, no sé, hacer determinadas cuestiones, ¿no? Pero a los hombres eso las pone muy nerviosas, y a la ley, muy nerviosos, y a la ley eso los pone muy nerviosos, porque no saben quién es quién. Entonces, a las mujeres pueden salir y uno no sabe si una mujer es casada, si es soltera, si es tu mujer que anda por ahí, por la calle. Entonces se trata de prohibir, y bueno, y es toda una situación bastante polémica hasta que finalmente se logra prohibir. Acá arriba lo que se ve es la iglesia oponiéndose a las tapadas. La iglesia se va a oponer férreamente. Es curioso, ¿no es cierto?, porque hay otras religiones en las cuales llevar el rostro cubierto es un mandato religioso. Bueno, acá en Perú, llevar el rostro cubierto se entendía que era como un ocultamiento que hacían las mujeres, que evitaba, ¿no es cierto?, el control masculino, motivo por el cual la iglesia fue la primera en condenarlo. Y claro, cuando Rugendas viaja a Perú, es una de las primeras cosas que le llama la atención, porque es curioso. No era algo que solamente se daba en ese lugar, que solamente se dio en ese momento, que duró un breve periodo de tiempo, que no era común, ¿no? Entonces, cuando él ve esta escena, hace estas representaciones. Entonces, es esa mirada, ¿no?, ir buscando qué hay de distinto en cada lugar que puede ser pintado, para que luego, cuando yo muestro, ¿no?, lo que vi en cada lugar, llama la atención y es interesante, ¿no es cierto? Es interesante para contar una anécdota, ¿no? Entonces puedo dar después conferencias contando características de la vida en Perú, puedo dar conferencias contando características de la vida en Chile, características de la vida en Argentina, en base a estas diferencias, ¿sí?
Lo que pasa es que se van construyendo, ¿no? Estas como identidades de los distintos lugares basadas en la diferencia, no basadas en cosas que podemos tener en común o que tienen como un sentido más general. Acá tenemos Malones, bueno, vino acá a Argentina, estuvo en Chile. En Chile se va a vincular con la alta sociedad chilena, sobre todo con los salones organizados por esta mujer que se llamaba Carmen Arriagada, una mujer de la alta sociedad chilena, una intelectual, una mujer muy inteligente, muy bonita, que socialmente era como muy importante, y bueno, va a relacionarse con ella, y con todo el salón, ¿no? En relación a ella, y después va a venir acá a Argentina. Y en Argentina, la intención de él, tendré que poner así, porque el primero va a Chile y después a Argentina. Y en Argentina. Y en Argentina la intención de él era ver un malón, justamente. Toda su intención es conocer un malón, estar en un malón, porque había escuchado hablar de los malones y le parecía interesantísimo, y entonces cruza la cordillera a caballo, y en el cruce de la cordillera hay una tormenta eléctrica muy fuerte, y justamente porque quería pintarlo y quiso ir a ver los rayos y no sé qué, y se demoró y no se resguardó y qué sé yo, la cosa es que el caballo se le asusta y lo termina tirando y se cae del caballo en el medio de la cordillera, estoy diciendo, o sea, no había prácticamente nada en kilómetros a la redonda. La cosa es que se cae y se da un golpe fuertísimo en la cabeza y se abre la cabeza, se abre el cráneo, medio como que así a lo bestia lo atan para que no se le salga, no sé, el cerebro por ahí por los aires, y lo llevan a unas casillas que había por ahí. Ahí le hacen una especie de primeros auxilios hiper básicos y bueno, la cosa es que el tipo sobrevivió, de milagro, pero sobrevivió. Después vio el malón, que tanto quería ver el malón, lo vio, ahí lo tienen pintado el malón, que también es interesante esa idea, ¿no? De la cosa del salvaje en relación a, ¿no? A lo femenino, ¿no? O sea, hay un montón de cosas interesantes que se pueden pensar. Y ¿cómo se llama? Él va a, bueno, después viene a Buenos Aires. En Buenos Aires el pobre va a estar como muy aquejado de dolores de cabeza, o sea, la verdad que le cuesta un montón. Medianamente le va bien acá, pero le cuesta un montón, o sea, el golpe tuvo secuelas importantísimas en su salud, no le resultó nada sencillo. Y bueno, finalmente va a volverse a Alemania, después de, no sé, 30 años que estuvo en América, o sea, estuvo en varios países americanos, estuvo en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y vuelve a Alemania. En Alemania, bueno, cuando él llega, la verdad que ya nadie se acordaba de él. La realidad es que cuando él se fue como un pintor muy importante, como un pintor muy valorado, muy querido, y cuando vuelve ya la gente se había olvidado y bueno, más o menos hizo lo que pudo y bueno, finalmente después se muere. Y hoy en día, la verdad que el gobierno alemán, en los últimos, no sé, 20 años, pónganle, ha tratado de recuperar un poco, ¿no? La información que se ha podido de Rugendas. Hay muchos investigadores que han venido a América a trabajar con la obra de Rugendas. Bueno, mucho material quedó allá en Alemania, pero han venido y han trabajado con mucho material del que estuvo acá. Así que hoy en día es un autor bastante investigado, bastante estudiado. Es un autor del que hay como muchísima información. Y hay un librito muy lindo de César Aira, que es un novelista argentino, una especie de, sí, un escritor argentino, muy interesante, que se llama un pintor viajero, no me acuerdo, pero ya les digo, que es muy lindo y que cuenta justamente la historia de cuando Rugendas cruza
pero ya les digo cómo se llama. No me acuerdo, pero es lindo. Un episodio en la vida del pintor viajero. No sé si lo tengo digitalizado, voy a ver si lo consigo digitalizado, porque es muy lindo como para chusmear un poquito. Si no leyeron nada de Aira, no es el mejor libro para leer de Aira, porque no se parece mucho a lo que... Aira es un escritor argentino muy fantástico, muy fantasioso, que hay que entrarle por el fantástico, ¿no es cierto? Me parece que esa es su característica. Y esto es bastante como más... está basado en la vida de una persona real y entonces es como mucho más ordenado, ¿no? En función de una vida real. Entonces, como para leer a Aira, no sé si es lo mejor entrarle por ahí. Pero la verdad que como para leer algo de Rugendas, está buenísimo leerlo escrito por Aira. O sea, me parece que recontra vale la pena y funciona re bien. Bueno, y en relación a los otros y a la alteridad y un poco a todo esto que les quería plantear, por un lado estábamos viendo en esta cosa por ahí más de la construcción del otro en función de una mirada atravesada, ¿no es cierto?, por una idea, ¿no?, que puede estar muy circunscripta a un concepto de raza. Y acá lo quería vincular con otra cosa que tiene que ver con esta idea, ¿no?, de los cuerpos y estas ideas, ¿no es cierto?, de los cuerpos normales y estas ideas normativas sobre los cuerpos, ¿no? Que me parece que puede ser interesante también pensarlo, que se pueden pensar en diálogo las dos cosas y se podrían, o sea, es una diferencia más que nada como para ver una cosa y otra cosa. La diferencia no tiene por qué, no es que sea realmente tan distinto una situación de la otra, sino que son como casos, ¿no?, diversos. Y en este caso estamos viendo uno de los probablemente ejemplos más interesantes, porque ya esto fue en el siglo XIX, que fue el Museo Barnum, que el señor Barnum trabajó con personas que tenían alguna característica física que era llamativa, como por ejemplo ser demasiado pequeño, ser, no sé, demasiado gordo, ser demasiado, no sé, barbudo, ser albino, o sea, características físicas que se consideraban llamativas, y está muy cercano a esta idea del circo, ¿no es cierto? Pero, como ya estamos en el siglo XIX, lo que va a hacer Barnum es poner un museo, que se llama el Museo Americano Barnum, vinculado al Instituto Barnum de Ciencia e Historia. Entonces, fíjense cómo se le da un cariz científico a un espacio que lo que hace es exhibir cuerpos que por sus características físicas son diferentes, que llaman la atención de los espectadores y que compran una entrada para ver a una persona que es más chiquita, más alta, más gorda, más flaca, más blanca, más negra, más etcétera, ¿sí? Más pelada, más peluda. La gente se exhibía en condiciones que por ahí eran un poco menos siniestras que las de los circos, o menos complejas que las de los circos, pero que eran lo mismo, exactamente lo mismo. No sé si vieron con Gerald, en una época Gerald la pasaba, ahora después ya creo que no tanto, la peli Freaks, o si la vieron ustedes, la peli Freaks. No sé si alguno la vio. Es la película que
da nombre a el concepto de freak y que tiene como característica particular trabajar con personas que estaban trabajando en un circo y que no hay maquillaje, no hay efectos especiales, o sea, lo que vos ves es realmente son las características físicas de cada una de estas personas. Y habla justamente sobre estas gente que trabaja y trabajan vinculados al mundo del espectáculo, y un poco habla sobre la marginación, el dolor, las dificultades, ¿no? O sea, está tematizado desde la propia línea argumental de la película, está tematizando todo esto y está dándole como una vuelta de tuerca, ¿no? A todo esto. La peli a mí me parece tristísima, es súper triste. Yo no sé si recomiendo verla, a mí es muy triste, pero bueno, cada uno tiene su umbral de sensibilidad distinto, sabrán ustedes, pero es interesante. La verdad es que es muy doloroso porque uno sabe que toda esta gente era así, ¿verdad? Por ejemplo, es el hombre tronco, y uno lo dice así, y en la película está puesto así, pero es una persona que no tiene extremidades, no tiene brazos, no tiene piernas, y tiene que lidiar, ¿no es cierto?, con las cuestiones cotidianas de la vida. Acá en este caso se está afeitando sin, ¿no?, tener ni brazos ni piernas. Entonces es un poco eso, ¿no es cierto?, ver un poco, ¿no?, con una trama, ¿no?, ver un poco la vida cotidiana de estas personas. Entonces hablar un poco también del dolor, o sea, es la exhibición, ¿no es cierto?, la puesta en escena del dolor puesto en primera persona, ¿no? Porque vos sabés que si bien es una película y que hay una narrativa y que hay una historia de lo que se está contando, cada una de estas personas está representando un papel que no es tan distante a su vida real. Y muchas de estas personas vienen del circo, o sea que laburan en el espectáculo y han construido su vida desde el laburo en el espectáculo porque es el único laburo que pueden tener. Entonces, ahí también es interesante pensar cuál es el lugar, ¿no es cierto?, ¿no?, de estas producciones y cómo son producciones que cosifican, estigmatizan, construyen, ¿no es cierto?, la persistencia de ciertos estereotipos, anclan ciertos sentidos. O no, me parece que lo interesante es esa reflexión. Y este es un debate que siempre surge, ¿no es cierto? Siempre surge. ¿Cuál es el espacio, ¿no es cierto?, en el que se van a, o sea, cuál es el espacio, ¿no?, en el que van a trabajar, o sea, de qué manera, ¿no es cierto?, se pueden exhibir determinadas vidas, ¿no? Y fíjense que vuelve a aparecer, ahora que salió la serie esta edición Palermo, vuelve a aparecer esto. O sea, son debates que estuvo en 1932 con esta película y lo tenemos en el 2025 con una serie. O sea, vuelven a aparecer una y otra vez, porque evidentemente como sociedades son cuestiones que no tenemos tan claras y que no nos resultan tan fácil tenerlas claras. No sabemos bien cuál es el lugar del humor, no lo terminamos de entender, hasta qué punto, ¿no es cierto?, podemos desde el humor elaborar o trabajar sobre ciertos temas, si nos podemos reír o no nos podemos reír sobre ciertos temas, si podemos actuar y ponerle el cuerpo, ¿no es cierto?, a ciertas cuestiones. O sea, se puede actuar no sé, de paralítico o no, o tendría que ser una persona, o sea, todas esas discusiones que parecen extrañas seguir teniéndolas al día de hoy, bueno, estuvieron con la serie
el año pasado cuando salió la primera edición y estuvieron este año de nuevo cuando salió la segunda edición, ¿no es cierto? Entonces me parece que es interesante tratar de pensar un poquito, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no?, los debates que se generan en relación a la exhibición de los distintos cuerpos, ¿no? Y cómo nos genera cierta dificultad, ¿no?, resolver, hasta el día de hoy nos genera cierta dificultad resolver cómo vamos a trabajar con algún tipo de cuerpos, ¿sí? Y imposible en este tema no mencionar a la Arbus. Diane Arbus es justamente, va a trabajar, va a hacer toda una serie en relación a la idea del freak, ¿sí? Dicho por ella misma, ¿no? Donde ella dice: Freaks ha sido lo que más he fotografiado. Una de las primeras cosas que fotografié y ha sido terriblemente motivador para mí. Simplemente solía adorarlos. Aún adoro a algunos de ellos. Con esto no quiero decir que sean mis mejores amigos. Ellos me han hecho sentir una mezcla de vergüenza, temor y asombro. Existe una especie de leyenda acerca de los y las freaks, como esa persona que en un cuento de hadas te detiene y te exige que resuelvas un acertijo. La mayoría de la gente se pasa su vida temiendo pasar por una experiencia traumática. Los freaks nacieron con sus traumas. Ellos han pasado su prueba. Son aristócratas. Y ella va a hacer toda una serie fotográfica donde aparece justamente esto, ¿no? El señor más alto, el señor más bajito, el travesti, el tatuado, las gemelas, las trillizas, ¿no? O sea, las cosas del extrañamiento, ¿no? En una cuestión muy, muy cercana a esta idea de ¿cómo se llama? De lo que llama la atención, ¿no? De la exhibición, de lo circense, muy cercana. Y también recuperando un poco a través de la pose y a través de ciertas, de una manera de mostrar una imagen medio como cercana a lo siniestro, ¿no? Porque estas dos niñitas no tendrían por qué generarnos el extrañamiento que nos producen, pero así las dos vestidas iguales, paradas de frente, tan pegaditas, que no saben casi como parecen siamesas, nos generan como un extrañamiento que nos llama la atención y nos sobrecoge, ¿sí? Bueno, ya Freud analizó el tema de la duplicidad, o sea, el tema de lo que se supone que es uno y es múltiple, o sea, esto ya se ha analizado, ¿no? Desde la psicología, del psicoanálisis, se ha analizado desde múltiples lugares, ¿no? Pero bueno, Arbus un poco labura desde ese lugar para generar esa sensación. Y mezcla en la misma, ¿no? En la misma idea, ¿no? Del extrañamiento a una persona alta, como decíamos, una persona bajita y una persona tatuada, que de últimas es una decisión, ¿sí? O sea, yo, si soy alto o si soy más bajito, no es una decisión personal, sino que es una condición. En cambio, si decido tatuarme, es una decisión personal, ¿no? Entonces, hay como cuestiones que se mezclan, ¿no? Pero es siempre alguien que nos llama la atención por alguna característica que es específicamente física, ¿sí? Ya sea que tiene que ver con decisiones personales, estéticas o no sé si son estéticas en este caso, de vida, lo que sea, o si son características
físicas que tienen que ver con una condición con la que se nació, ¿no? O acá, si nosotros viéramos a cada una de las niñas por separado, ninguna de ellas nos llamaría en lo más mínimo la atención, o si estuvieran jugando, o si estuvieran vestidas de una manera distinta, no nos llamarían la atención, nos llaman la atención por cómo están vestidas, por la pose y por cómo se eligió sacar la fotografía, ¿no? Entonces hay algo ahí que tiene que ver con, por un lado, ¿no es cierto?, la idea del freak, y por otro lado, la construcción del freak. Que ahí me parece que se ponen en juego, ¿no? Esas dos cosas. Cómo se construye, cómo ella construye esa idea de que estas personas son extrañas, ¿sí? De que estas personas están por fuera de una norma, y como ella, de alguna manera, porque también acá, ¿no?, aparece fotografiado al lado de sus padres, como para enfatizar esta idea del tamaño, ¿no?, de lo grande que es. Porque si no, también por ahí no nos daríamos cuenta. Entonces, hay algo en Diana Arbus que es interesante pensar, que es hasta qué punto, ¿no?, sus fotos construyen la extrañeza, la diferencia, la alteridad, y hasta qué punto sus fotos registran la extrañeza, la diferencia y la alteridad. Ni que hablar de que muchas veces nosotros vemos las fotos de ella en serie. Entonces, nosotros vemos todas las fotos y entonces hacemos, ¿no?, como la serie completa de los freaks, y entonces nos queda el gigante al lado, ¿no? Por ejemplo, nos queda al lado del travesti, que podría ser una foto totalmente normal, que nosotros, de cualquier persona, que nosotros la podríamos, si la ponemos en otro contexto, o sea, esta misma foto, ni siquiera, en este caso, por ejemplo, por ahí, para que la foto, digamos, para romper esa idea que quiere generar ella, tenemos que separar a las niñas o vestirlas distintas, o sea, tenemos que desarmar la foto, ¿no es cierto? Pero acá no, acá ni siquiera, acá es simplemente sacarla de la serie. Esta foto en otra serie dialoga totalmente distinto, y nuestra, ¿no?, recepción en relación a la modelo sería totalmente distinta. Pero la modelo se transforma, ¿no?, en un fenómeno en el momento en que entra dentro de la serie de freaks. Entonces la etiqueta es poderosísima, y eso me parece que es algo que yo sé que las fotos de Diana Arbus son maravillosas, y si uno estudia fotografía, la obra de Diana Arbus es una foto que nos encanta y nos conmueve y nos parecen divinas y nos parece de todo. No sé si ustedes vieron la muestra que hubo de ella en el Malva, que fue increíble, o sea, yo lo sé, ¿no es cierto? Pero bueno, desde una materia de ética está bueno pensar cómo esas etiquetas con las que nosotros armamos ciertas series construyen sentidos, ¿no?, que nos organizan las lecturas de ciertas imágenes de formas muy estigmatizantes, de formas que condicionan las lecturas de maneras muy acotadas y que no nos permiten, ¿no?, tener como demasiada movilidad para leer las fotografías, sino que quedan como circunscritas a un contenido, a un mensaje, a una idea, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Porque en general Diana Arbus es una fotógrafa que les llama la atención a ustedes y es interesante para por ahí escuchar cuál es su opinión sobre ella. De lo que había
entendido y leído de ella era como que venía de una cuna muy, o sea, su historia familiar y su manera de vivir la vida era como muy de cristal, iba a decir, como no cerrada, ¿no? Era como un nicho muy cerrado y salió al mundo y tuvo una mirada. Yo, no sé, a mí me da la sensación, pero es más desde lo humano con ella, como que fue de un extremo al otro, como que venía de una cosa muy conservadora y de repente fue como a me quiero comer el mundo, ¿viste? Y bueno, se cruzó con todo esto. Y habrá tenido su mirada. No creo que haya sido, ¿cómo decirlo? Del todo consciente, ¿no? Como no lo somos en general de lo que hacemos. Pero es la primera vez que escucho, ahora con vos, un planteo como un poco más entretejido sobre lo que hizo. Sí, ella viene de una familia adinerada, además culturalmente muy refinada, una chica que tuvo una formación y una preparación, o sea, como que bueno, viene de una cuna como muy, como vos decís, ¿no es cierto? Como cuidada en su, no solo económicamente, ¿no? Sino también en sus posibilidades culturales, digamos, ¿sí? Que eso también es como bastante importante. Y se casó con una persona y sus primeros trabajos tuvieron que ver con fotografía de moda y se desempeñó en ese ámbito como fotografía de moda. A ver, esperen un segundito, denme un segundito. Perdón. Y bueno, entonces ella arranca trabajando en revistas de moda, en foto de moda, que también es interesante porque tiene como toda esa como formación de laburo en foto de moda, que es una formación, bueno, que muy específica y muy como minuciosa en una estética, ¿no es cierto? Y luego empieza a hacer un trabajo más personal, una búsqueda más personal, pero bueno, su formación viene como de ese lado, ¿no es cierto? Entonces, como que hay algo ahí en el que hay algo que me parece que termina como imbricándose en las dos cosas, donde termina trabajando de alguna forma también como otros modos, otros cuerpos, otras locaciones, otros lugares, y ahí sí puede haber un intento como de transgredir ciertas normas de pertenencia a clase, ¿no? Lo que se supone que ella como niña de clase alta, judía, súper culta, preparada, con todas las posibilidades que puede tener una niña de clase alta judía, culta y preparada, puede transgredir. Entonces, irte a meter en el circo y ponerte a trabajar con esa gente o vivir, ¿no? Tiene mucho que ver con esa transgresión, me parece, ¿no? Y de todas formas yo no la estoy juzgando a ella como persona, pues no sería capaz de juzgarla a ella como persona, obviamente, sino finalmente a veces que resulta con la foto, ¿no? O sea, porque un poco lo que vos decís también, a veces no sos consciente de todo lo que sucede con tu laburo. También hay laburos que vistos a la distancia nos permiten pensarlos un poco más, ¿no? También es interesante eso, cómo podemos seguirlos mirando, ¿no? A la distancia.
y por ahí no, en su momento había determinadas lecturas que eran más difíciles hacer y que hoy en día nos resultan un poquito más fácil hacer. Y eso también hay que entender eso. Pero no por eso está bueno dejar de hacerlas, porque si las dejamos de hacer ahora porque en su momento no se podían haber hecho, las seguimos consumiendo sin hacerlas, ¿no? Y eso no está bueno tampoco, ¿no? Está bueno consumir las obras en el punto en el que las obras nos movilizan, nos hacen pensar cosas, nos producen, ¿no? Algo significativo, ¿no? Nos hacen mover la cabeza, ¿no? O sea, en ese sentido. En el momento que ya no nos dicen nada y simplemente las vemos estéticamente, también me parece que ahí como que hay algo que deja de ser más interesante, ¿no? También conviven al mismo tiempo, porque hay una visibilización, a la vez que hay una construcción, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. No, y si una obra nos sirve para pensar y para hablar de determinadas cuestiones, ya esa obra es interesante, ¿no? O sea, yo creo que ya ganamos todo. Entonces también me parece que eso es algo que está bueno. O sea, que no por ahí, por discutir con la obra de Arbus, uno la está desvalorizando, sino a veces es todo lo contrario. Pasa que en este contexto de análisis que venimos haciendo es como eso. Sí. Sí, o también a veces como que cuesta, ¿no? Imaginarnos, o cuesta eso mismo, ¿no? Hacer comentarios críticos de una obra sin ser críticos o sea, tener como una mirada reflexiva crítica sin que necesariamente estar haciendo una crítica al artista o a la obra o algo así, ¿no? O sea, sino de pensar que estamos haciendo una mirada, o sea, estamos teniendo una mirada reflexiva sobre la obra. Que me parece que eso por ahí es lo más interesante, porque lo otro, qué sé yo. Imagínense. Bien, ¿y hay alguien más despierto por ahí o se fueron ya, se durmieron todos? ¿En qué andan? A ver, conecten las cámaras, así los veo las caras y no me siento charlando con Erika sola. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. ¿Alguien vio la muestra que hubo en Malva de Diana Arbus? Fue hace bastante. No sé, si eran, no sé, por las caras que les veo, me parece que ustedes eran muy chiquitos. No sé cuánto hace que fue, pero me parece que fue hace, ya no sé, 10 años por ahí, qué horror. Bueno, bien, vayan pensando también ustedes hacia futuro en qué, sobre qué tema les gustaría hablar y vayan también tratando como de pensar qué textos y qué temas son los que les podrían interesar trabajar para cuando tengan que hacer ustedes su trabajo, ¿no es cierto? Y a veces está bueno, ¿no? Ponerse a discutir con algunas fotos, con algunos artistas, ¿no? A ver, les voy tomando lista mientras tanto. Erika Agüero. Presente. ¿Cómo se llama? Ailén Araujo. Acá, profe.
Alexander Balashov. Y está acá. Antonella Bataglia. Presente. Muy bien. María Cecilia Benavides. Presente. Muy bien. Nicole Bray. Acá estoy. Muy bien. Santiago Brito. Ángela Castro. Acá estoy. Ángela Castro. Maya Humano. Presente. Ana Ana Konovalova. Sí, presente. Yulia Kotik. Ludmila Likai. Acá presente. Silvia López. Carolina Lynch. Anatoly Makrakov. Sí, presente. Danil Melikov. Sí, acá. Hola. Hola. Camila Morgantini. Acá presente. María Laura Ostinelli. Acá. Micaela Reed. Presente, profe. Milena Rizó. Presente. Agostina Rizzo. Sí, presente. Muy bien. María Agustina Sabina. Presente, profe. Sofía Segiaro. Acá, profe. Natalia Shishkina, perdón. Natalia Acá, presente. Ahí estamos. Pilar Steinman. Lisa Stecki. Presente. Xenia Strelnikova. Sí, acá presente. Yuri Tevenkov. Presente. Sofía Urrestarazu. Acá presente. Y por último, Mikhail Surablev. ¿Qué fue eso? Sin micrófono. Mikhail, perfecto, fabuloso. Bien. Bueno, señoras y señores, preguntas, dudas, algo. Yo para la semana que viene entonces les voy a tener unas preguntitas que serían en base a algunos textos que ya están subidos, sería como para que por ahí lean y apliquen algún comentario, busquen un ejemplo, o sea, son más como de aplicación y como de pensar. Ya sabemos qué textos, digamos, están... Todavía no le subí las consignas, pero sí, uno es el de Chimamanda, otro es uno de, ¿cómo se llama? De el de Rostros de Le Breton. Esos serían los dos textos que tienen para leer. Pero ahora después les subo la consigna. Si quieren, váyanlos leyendo, pero todavía no subí la consigna. Así que bueno, la semana que viene les subo la consigna, les explico bien la consigna en clase, les aclaro cualquier duda, qué sé yo. Damos un pedazo de clase y después ya los libero para que puedan empezar a contestar, ¿sí? Y lo suben para el inicio de... hasta el inicio del... ¿Cómo? Hasta el inicio de la clase de la semana siguiente, ¿sí? Okay. ¿Les parece? Bueno, señores y señoras, nos encontramos entonces el lunes que viene. Bárbaro, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.